¿A quién le convendría el abatimiento de Nemesio Oseguera Cervantes, alias el Mencho, a sus enemigos de otros cárteles o carteles, a sus secuaces de la misma organización que querían seguir ascendiendo, o de pronto a políticos de México? Bueno, hay quienes denuncian que el Mencho pudo haber sido capturado vivo, pero que no le dieron la oportunidad. Tenía muchos secretos. Nuestro periodista Rodrigo Rodríguez tiene la historia. Querían a Nemesio Oseguera Cervantes, alias el Mencho, razón por la cual habría sido abatido y no llevado con vida ante las autoridades de Estados Unidos. Al gobierno mexicano le convenía más un Nemesio silenciado, un Nemesio muerto. Por lo que el secretario de Seguridad y Convivencia de México, Omar García Harfuch, coordinó una estrategia en contra del Mencho que, según él, desarrolló el ejército en 24 horas y ejecutó en 2, como lo confirma Jesús Lemus Barajas, periodista independiente, escritor y miembro del portal periodístico Sensontle. La relación de Nemesio Oseguera con el Estado mexicano ha sido muy intensa y muy prolífera. ¿En qué sentido? Nemesio, desde que formó parte del grupo Matacetas, desde ahí Nemesio Oseguera tuvo contacto con un poderoso personaje de la política mexicana que se llamaba Javier García Paniagua. Javier García Paniagua fue titular de la Dirección Federal de Seguridad de México, según este analista, y era padre de Omar García Harfuch, a quien 4 veces el gobierno de Estados Unidos le dijo dónde estaba el Mencho y García nunca fue por él, y que cuando lo hacía, Oseguera ya se había escapado. Esta fue el día 22 de febrero que pasó, fue la 5ª ocasión en que el gobierno norteamericano ubicó a Nemesio Oseguera, pero esa vez no le participó información a García Harfuch ni a la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, y por eso pudieron dar con el paradero y la ubicación y lograron aniquilar a este importante delincuente. El canal Pie de Nota de México reveló que Nemesio Oseguera Cervantes, alias el Mencho, el día de su localización se rindió y lo abatieron, citando presuntas fuentes del cártel Jalisco Nueva Generación, quienes contradicen a la Secretaría de Defensa Nacional de México en cuanto a sus declaraciones sobre el deceso del Mencho. El Mencho murió en Tapalpa a manos de miembros del ejército mexicano, rendido y desarmado. Al señor se lo llevaron muerto desde que lo subieron al boludo, dice quien fuera uno de sus secretarios en Tapalpa. Una segunda fuente, quien relata que estuvo presente en una de las cabañas de Tapalpa donde se llevó a cabo el operativo en contra del Mencho, corrobora lo que dice la primera fuente. El Mencho se rindió y pidió entregarse antes de ser asesinado. Por su parte, el gobierno de México respondió que el Mencho fue abatido porque los elementos de México fueron agredidos y ellos respondieron de acuerdo a la ley de uso de la fuerza racional. La Secretaría de Defensa Nacional agregó que, al estar rodeado, al Mencho se le culminó a entregarse y él respondió con fuego. Porque no se capturó vivo, pero pues ya usted... No, se intentó, Sí, pero si está muriendo nuestra gente, ellos tienen todo el derecho de utilizar las armas para defenderse. Ahora, por las características propias de este delincuente, es evidente que era poco probable que él se entregara. Llevaban mucho armamento. Si hubiera podido capturar vivo a el Mencho o no, lo cierto es que fue abatido porque para algunos el gobierno de México lo quería silenciar. Pero, ¿qué querría la administración de Donald Trump, quien le dijo al Congreso de Estados Unidos que las autoridades de ese país habían participado en la localización de El Mencho? En el caso de los norteamericanos lo querrían vivo, eso sin duda. Vivo para que entregara información del cartel Jalisco Nueva Generación, otras organizaciones criminales y de funcionarios del gobierno de México, quienes serían una fuente enorme de datos que los puede delatar. Para Víctor Clark Alfaro, antropólogo
y director del Centro Binacional de los Derechos Humanos de México. Porque el señor ha de haber tenido una gran cantidad de información. En el caso de los mexicanos, supongo yo que habría una negociación porque estos grupos tenían articulaciones con funcionarios, tenían articulaciones, me refiero, tenían compradas autoridades judiciales, policíacas, militares, Guardia Nacional. Todos los grandes líderes de los carteles tienen un tiempo de caducidad, según este analista. Su promedio de vida es corto, de unos 15 a 20 años en el poder, a excepción de Ismael El Mayo Zambada, y hoy las prioridades de la seguridad en México las define Estados Unidos, cuya presión sobre su vecino del sur es enorme. A pesar de que la presidenta hable de la soberanía y los acuerdos, etcétera, la realidad es que hay una fuerte presión y eso obedece más desde mi perspectiva a la presión norteamericana, a la demanda de tenerlo vivo o muerto, pero ya no lo querían que siguiera operando este señor. La presunta intención de silenciar a Nemesio Ceguera Cervantes, alias El Mencho, no habría comenzado en el actual gobierno de México de Claudia Sheinbaum, sino que habría iniciado en el de Felipe Calderón desde los años 2006 al 2012 y la llamada guerra contra el narcotráfico. A Felipe Calderón le interesaba también un Nemesio Ceguera muerto, silenciado, para que no pudiera hablar de las negociaciones que tuvo en su momento con el secretario de Seguridad Pública, que fue Genaro García Luna. En el gobierno de Enrique Peña Nieto hubo una paz distanciada entre el cartel Jalisco Nueva Generación y el de Sinaloa, de acuerdo con Jesús Lemus, pero una cacería más constante a Sinaloa y, por omisión, permiso para que Jalisco creciera, algo que parece haber continuado en el gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Y Alfonso Durazo Montaño dialoga por lo menos con el cártel Jalisco Nueva Generación a través de Nemesio Ceguera. Si hay un diálogo y si hay ahí una actuación interesante de que todos estos cárteles pagaban un sistema de protección al Estado mexicano. Los carteles de Jalisco, Sinaloa, del Golfo, los Zetas y la familia michoacana, con el nuevo gobierno de México de Claudia Sheinbaum y su secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, a pesar de pertenecer al mismo partido político del presidente López Obrador, se han visto resultados en seguridad como el abatimiento del Mencho. La violencia que en los próximos días o semanas vamos a ver, el epicentro estará centrado en el estado de Jalisco, que es donde se fundó este grupo, donde tiene su estructura y su territorio y sus redes de control más fuertes y sólidas, y en los estados vecinos. Michoacán, Colima y Nayarit principalmente, donde de la misma manera que en decenas de otros estados se han visto las reacciones del cartel de El Mencho, el cual perdió a su máximo líder, el más buscado de México y el arquitecto de la organización criminal de más rápido crecimiento y más violenta de ese país. El cártel Jalisco Nueva Generación lo único que perdió fue al gerente. La empresa se queda sin un gerente, sin un CEO. No se destruyó la empresa sigue intacta. La estructura criminal del Jalisco Nueva Generación sigue completa. Puro CJNG. Nosotros somos gente con gente. Completa con Juan Carlos Valencia González, alias El Pelón o el R3, el hijastro de Nemesio Ceguera Cervantes El Mencho, al frente del cartel, según este analista, el cual se fortalecerá y no tendrá una guerra intestina, sino unas locales en muchos estados de México, inclusive con otros carteles, para continuar con el control. Descubre la historia de la mujer que amó a Carlos Castaño, uno de los hombres más temidos de Colombia, y sobrevivió a la cárcel más peligrosa del mundo. Entre rejas y balas. Ya disponible en testigodirectoeditorial.com y en todas las librerías a nivel nacional.